Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, de mi presupuesto familiar, para analizar los detalles de la línea de créditos hipotecarios Casa Propia 2022, que abrió su inscripción para esta edición este martes 12 de abril. En este encuentro vamos a repasar las características generales de las líneas de crédito Casa Propia, que se lanzó el año pasado, en 2021, y que ahora en 2022 volvió a abrir la inscripción. Esta es una línea que reemplazó en varios aspectos al Procrear, aunque esta del Procrear todavía sigue manteniéndose para loteos y algunos desarrollos urbanísticos que va licitando el gobierno. Hoy vamos a ver cuál es el destino que está disponible, características y requisitos, cómo acceder a los sorteos y a las adjudicaciones y además cómo funciona el tema de la fórmula de ajuste. Les recuerdo que estos son créditos que tienen una tasa de interés 0%, pero el capital y las cuotas se van actualizando por una combinación de salarios e inflación. Esta línea de Casa Propia es el nombre que ahora se les da a las líneas subsidiadas por el Estado Nacional, que en este caso dependen del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Estas casas propias son créditos bastante convenientes y por esta razón el Estado selecciona determinadas familias que cumplen con algunos requisitos para que puedan acceder a su vivienda y a este subsidio. El programa Casa Propia en la página web dice que tiene dos líneas, una para construcción y otra para refacción. Pero ahora solamente está abierta la inscripción para la línea de construcción. Los préstamos para refacción, que en realidad son préstamos personales, no son préstamos hipotecarios, hace bastante tiempo que no se abren y no hay sorteos desde julio de 2021. En cambio, los créditos para la construcción, el último sorteo, ya se venían haciendo varios sorteos, el último fue en marzo de 2022, hace muy poco, y bueno, tienen como característica esta de ajuste a tasas, con una tasa cero, pero con ajuste del capital. Además, otras características es que los montos y los plazos se pueden pedir según el nivel de ingreso familiar. Les comento rápidamente la diferencia entre las líneas Casa Propia y las del Procrear. Anteriormente existía solamente Procrear. Desde el año pasado, hace un año aproximadamente, con este nuevo programa, se dividieron los créditos según el destino. Entonces, las líneas Casa Propia quedaron para construcción o refacción en el terreno del titular de quien pide el crédito. En cambio, el Procrear se mantuvo para comprar terrenos, para construir o para adquirir viviendas en loteos o en desarrollos urbanísticos que son licitados por el Estado y son realizados en conjunto con organizaciones como sindicatos, cooperativas, empresas, etc. Ustedes van a ver en la página de Procrear que hay abiertas determinadas licitaciones, pero son para estos loteos, son grupos habitacionales, no son para viviendas individuales. Otro cambio que hubo, que fue importante en noviembre de 2021, no hace tanto, es que se modificó la fórmula de ajuste. Si bien la tasa sigue siendo 0%, la fórmula de ajuste es diferente del Procrear de esta que se llama Casa Propia. La anterior se llamaba Hogar y esta Casa Propia es bastante más benigna para el tomador, ya la vamos a ver también más en detalle. Vamos ahora sí a ver cómo es la línea Casa Propia para la construcción, esta que abrió las inscripciones hoy martes 12 de abril 2022. Este préstamo debe destinarse a construir una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El monto que se va a prestar dependerá de los ingresos de cada persona, de cada grupo familiar, y del lugar de residencia. Para este llamado que abrió la inscripción hoy, los montos se actualizaron respecto a de los llamados anteriores. Ahora el préstamo va a llegar hasta un máximo de 5,8 millones de pesos para quienes viven en la zona sur del país, que es básicamente la Patagonia y un poco más. Para el resto del país, el monto máximo que se va a prestar es de 5 millones de pesos.
el monto que se financia es entre el 70 y el 100% del presupuesto de la obra, y el plazo de devolución también depende del ingreso familiar y se extiende entre 100 y 360 meses, o sea, hasta 30 años. Ya vamos a ver un cuadro específicamente en cada situación, cuántos son los meses y cuánto es el monto. Como ya dijimos, los préstamos tienen una tasa de interés de 0%, pero tiene cláusula de ajuste del capital. Un tema importante es que solamente se pueden construir los modelos de la vivienda que ofrece el programa. Yo ahí se los voy a compartir, están todos los planos en la página web. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no puede llevar planos propios. La excepción es las personas que quieren construir en un terreno que es de sus padres o de sus hijos que ya tienen otra vivienda. En ese caso sí se puede llevar un plano propio, porque, digamos, la vivienda nueva se tiene que adaptar al inmueble que ya está. Obviamente esto es una limitación para lo que uno quisiera hacer, pero la verdad que los modelos son bastante variados, hay diferentes que uno puede elegir, y la principal ventaja es que uno tiene los planos listos, está calculado todos los presupuestos, y por eso el Estado, cuando otorga este préstamo, ya tiene en cuenta todo eso, que es un paso importante para avanzar. Bueno, como les dije, para acceder a este programa hay que cumplir determinados requisitos, porque como se trata de un subsidio del Estado, no es generalizado ni es para todos. Uno de los principales requisitos, una de las principales condiciones, tiene que ver con el ingreso familiar. El ingreso tiene que provenir de un empleo en relación de dependencia, de autónomos, de jubilados o de pensiones, todo formal, ¿no? Todo tiene que estar justificado con un recibo de sueldo o con una declaración de ingresos de autónomos. Se debe computar documentado al menos 12 meses de antigüedad en la actividad laboral o en la actividad independiente, también se incluyen monotributistas, y uno puede haber cambiado de un empleo al otro, pero entre uno y otro no debe haber pasado más de 60 días. Eso en cuanto a la fuente de ingresos. En cuanto al monto, el ingreso familiar sumado, los cotitulares, debe estar entre el equivalente a 1 y 8 salarios mínimos vitales y móviles. Ustedes sabrán que los salarios mínimos están establecidos por ley y van variando a lo largo del tiempo, entonces en el momento que se vaya a hacer el pedido y la inscripción, hay que tomar la limitación de ese mes. Para que tengan una relación, el valor del salario mínimo vital y móvil de abril 2022 es de 38.940 pesos. Entonces, el nivel de ingresos del grupo familiar tiene que estar entre esos 38.940 y 311.520 pesos. Ha habido varios casos de que el grupo familiar supera ese monto y en ese caso no puede acceder a este crédito. Directamente el sistema no nos deja inscribirse. Otros requisitos es de la edad. El solicitante debe tener entre 18 y 64 años y puede sumar un cotitular. En el caso de las personas casadas, el cónyuge se suma como cotitular en forma automática. En caso de las uniones convivenciales o uniones de hecho, como no es una unión hecha por matrimonio, el sumar o no a la persona, al conviviente, es optativo y va a depender si uno necesita o no los ingresos sumados, ¿no? O sea, ahí va a depender mucho de qué límite de ingresos uno esté. Otro tema importante es que para acceder a esta línea, el solicitante debe ser propietario de un terreno apto para construcción. Puede tener escritura o también puede tener boleto de compra-venta firmado por un escribano, pero tiene que estar pagado al 100% antes de la fecha del sorteo. Este terreno no puede tener una evaluación superior a 3,5 millones de pesos, el terreno,
Y la excepción de esto de que debe ser propietario del terreno y del tema de la evaluación es cuando les comenté de que uno quiera construir la vivienda en el mismo lugar donde ya existe un inmueble de padres o de hijos. Otra limitación es que no pueden ser terrenos de countries o barrios cerrados. Hay otro requisito que es importante también, que ni el titular ni el cotitular pueden ser propietarios o copropietarios de otros inmuebles, solamente se puede del terreno, por supuesto, y esto puede ser una limitación importante porque a veces hay una persona que heredó una parte con otros hermanos, por ejemplo, en un 20, en un 30%, en un 50%, y entonces en ese caso no puede acceder a este programa. Después hay algunos otros requisitos que tienen que ver con que los solicitantes no pueden tener antecedentes financieros negativos en el Banco Central, tienen que estar en situación normal, no tienen que estar inhibidos, etcétera. Todas estas cuestiones financieras que son las que le permiten acceder a un crédito. En este cuadro pueden ver las condiciones de los préstamos para cada tramo del ingreso familiar, sumando el titular y el cotitular. Los montos son nuevos, como ven allí, son hasta 5,8 millones de pesos en la zona sur del país como máximo y hasta 5 millones para el resto. Y cada modelo de vivienda depende de la cantidad de dinero que les presten. Entonces, hasta 40 metros cuadrados, si tienen créditos entre 2,4 millones y 3,5 millones de pesos, pueden acceder a los modelos de vivienda de hasta 40 metros cubiertos y a partir de ahí pueden acceder hasta los 60 metros cubiertos. A cada familia se la va ubicando en el tramo, que depende de la cantidad de salarios mínimos. O sea, hay que hacer ahí un cálculo de cuántos salarios mínimos corresponde, y fíjense que el plazo máximo de financiación va bajando a medida que uno tiene mayor ingreso. En los que tienen mayores ingresos, el plazo máximo en meses son 105 meses. O sea que es bastante menos que los 360 del primer tramo. Vamos a la cuestión práctica de cómo acceder a los créditos. Primero hay que inscribirse en la página web, en la línea construcción. Allí les dejo los links. Una vez que se completan los datos, el sistema cruza toda la información para ver si el postulante cumple los requisitos, y ahí mismo les va a decir si hay algunas inconsistencias o si ya está aprobado para entrar en las listas. Como les comenté, una de las inconsistencias más habituales que generan el rechazo de la postulación tienen que ver con el nivel de ingresos, que muchas veces porque superan el tope máximo previsto para este crédito. El tope mínimo es bastante más difícil que uno no llegue, porque muy probablemente alguien que no llegue a un nivel de ingreso de 38.940 pesos difícilmente pueda pagar una cuota de un crédito hipotecario, ¿no? Bueno, una vez que el postulante está aprobado, cuando se están por realizar los sorteos, unos días antes, el sistema supuestamente le llega un mail, le llega un aviso, pero además se difunde por las redes, todavía no está en la fecha de los sorteos, y se puede consultar la lista de quienes están incluidos con el número que les va a tocar para el sorteo. Luego de realizado el resultado, se informa los ganadores y también se publica en la página web. Los que fueron ganadores tienen un plazo de 30 días para completar la documentación y conformar el crédito. Tienen que aceptarlo y ahí ir cumpliendo todos los pasos que les van diciendo con determinados plazos, que si no se cumplen se pierde esa adjudicación. Vemos ahora cómo, una vez que está aprobado el crédito, ya se presentó toda la documentación, cómo se desembolsa el dinero.
En este caso, en esta línea, en el momento de otorgarse el crédito, se da un anticipo del 95% del total, o sea, es casi la totalidad del monto aprobado. Ese monto se lo acredita en una cuenta, o si uno tiene abierta, o hay que abrirla en el banco hipotecario. ¿Cómo se usa ese dinero que está depositado allí? El 40% de ese 95% se debe utilizar para comprar con tarjeta de débito en los comercios del rubro de la construcción que están en el listado del programa. Y se pueden consultar ahí en un link que yo les voy a compartir. Este monto, solamente ese 40%, se puede usar para eso. Hay el otro 60% restante se usa para abonar mano de obra o materiales. Esto lo digo porque mucha gente preguntó en otras ocasiones cómo hay que pagar mano de obra o los materiales. La normativa, las bases, las condiciones no lo dice. No dice si hay que pagar, se puede pagar el contado, con tarjeta, con de débito, etc. O sea, no hay, en principio no habría ninguna restricción porque no lo dice. Ese 40% primero, que es para comprar con débito en los comercios adheridos, va a estar durante 150 días bloqueado solamente para ese destino. Ahora, si a los 150 días no se usó para comprar, ahí sí se lo desbloquea y uno puede pagar la mano de obra y los materiales en forma libre. El 5% restante se lo va a desembolsar a los 120 días de ese anticipo, o sea, los 6 meses. Hay que presentar ahí avance de obra y dice en las bases y las condiciones que esto se va a desembolsar una vez que se perfecciona la hipoteca, o sea, una vez que el terreno ya se hipotecó. Si hay algún tema porque no se puede hipotecar, porque se tiene un boleto, etcétera, se hace firmar un pagaré por todo el monto al deudor. Este monto, este 5%, se va a ajustar por un coeficiente llamado unidad de vivienda, UBI, que lo publica el Banco Central para que no pierda poder de compra. Este UBI, este coeficiente, sigue el costo de la construcción. Otra condición es que la obra hay que terminarla en un plazo total de 12 meses, esa obra que está prevista, ¿no? Y después de ese plazo, después de los 12 meses o después del último desembolso, a los 30 días hay que empezar a devolver el crédito. Les dejo aquí rápidamente en esta diapositiva la línea refacción, pero como les comenté al principio, esta línea está cerrada, la inscripción, por ahora no tiene nada abierto, el último sorteo fue en julio del año pasado, así que ya lleva bastante tiempo, y era bastante interesante, era un préstamo personal que tenía un monto de 100.000 pesos y otro, dos líneas diferentes, una de 100.000 y otra de 240.000, a devolver en 36 meses, con destino a materiales y pagar mano de obra. Bueno, esta habrá que seguirla a ver si se pone en marcha nuevamente. Pero bueno, se las menciono solamente para que sepan que estaba y probablemente en algún momento la vuelvan a reabrir. Bien, aquí les comento cómo es la fórmula de ajuste de estos créditos. Como ya les anticipé, estos son préstamos subsidiados que tienen subsidio de la tasa de interés porque es el 0%, pero tanto el capital como las cuotas se van a ir ajustando todos los meses. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuota no es fija en pesos, sino que se va aplicando una cláusula de ajuste, de actualización, y va variando a lo largo del tiempo. En este caso, la variable de ajuste se llama casa propia y se aplica desde noviembre de 2021 para reemplazar la fórmula hogar. Incluso este nuevo coeficiente se aplica a los créditos Procrear que se habían dado antes de ese periodo, se les aplica ahora este coeficiente. La fórmula casa propia, si bien es una actualización, o sea, uno no paga lo mismo todos los meses, sino que va subiendo, es bastante más conveniente que la fórmula hogar, porque toma la menor variación entre
el coeficiente de variación salarial y la inflación medida por el coeficiente de estabilización de referencia CER. ¿Cómo funciona? Se toma el promedio de los últimos 12 meses de cada uno de estos dos coeficientes, de los salarios y de los precios por separado, y se toma el más bajo. Al tomar el promedio mensual de los últimos 12 meses, eso genera que se evita saltos bruscos y suaviza bastante la variación de un mes a otro. En la fórmula anterior, la fórmula hogar, se tomaba solamente la variación de ese mes y eso generaba muchos saltos. Después, otro punto a favor es que la variación salarial, el CBS, no se toma en su totalidad, sino que se toma el 90%. O sea, se le aplica, si varió un 5%, por ejemplo, fuera el promedio de los 12 meses, aquí se computa el 4,5%, porque es el 90%. No hace falta que uno se ponga a calcular todo esto, sino que la página oficial del programa Casa Propia va publicando todos los meses los coeficientes que se van aplicando. Ese coeficiente se le aplica a la cuota del mes anterior. O sea, se toma la cuota del mes anterior, se le suma ese nuevo porcentaje y da el nuevo monto a pagar. Si ustedes lo ven al PDF, bueno, desde el año pasado viene dando una suba mayor al 3% por mes, porque la inflación, por supuesto, y la variación salarial son altas, ¿no? O sea, estamos en periodos inflacionarios y sucede así. Pero bueno, ahí les comparto, así pueden tener una referencia más certera y pueden ir consultando todos los meses la actualización. Bueno, para terminar, les dejo algunas consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de tomar o no la decisión de acceder a estos créditos. Lo primero que vuelvo a señalar es que creo que es muy conveniente el crédito por varias cuestiones, pese a que la cuota no es fija. El primer punto a favor es que tiene tasa de interés cero, es algo que no existe en el mercado actual y que realmente es conveniente porque permite una amortización más acelerada también de los créditos. Obviamente que la contra es que al ser un préstamo ajustado, la cuota va subiendo todos los meses. Pero tiene a favor esto, se atempera un poco porque la cláusula de ajuste es mucho más conveniente para el deudor que la fórmula hogar que tenían antes los créditos Procrear, y también es mucho más conveniente que el UVA, que solamente sigue la inflación. En este caso se sigue el menor entre la inflación y los salarios. Entonces, en caso de que los salarios sean mayores de la inflación, se toman los precios, y en caso de que los precios suban más, se toman los salarios. Y además, como les comenté, no se toma la variación salarial completa, sino el 90%. De todas formas, más allá de que todas estas cláusulas de ajuste son bastante mejores que las anteriores, como si son créditos ajustados, hay que tener algunos recaudos para evitar que complique a la hora de nuestro presupuesto, ¿no? En el día a día. El primer punto, por supuesto, es tener bien claro y bien presente que la cuota en pesos va subiendo todos los meses, todos los meses. En cambio, nuestros ingresos, por lo general, se ajustan un par de veces o 3 veces al año, como mucho, ¿no? No se ajustan todos los meses. Entonces, ahí podemos tener un desfasaje. Además, hay otra cuestión. El capital adeudado en pesos puede subir siempre que el monto amortizado sea menor que el monto del ajuste. O sea, si el ajuste es muy alto y uno no amortiza tanto, puede ir subiendo el capital en pesos. Teniendo en cuenta esto, y para evitar que haya alguna suba de cuotas que nos complique mucho nuestro presupuesto, lo que yo siempre recomiendo en este tipo de casos de créditos de cuota variable es que uno saque un monto con una cuota que pueda manejar, que no sea muy alta, que no sea el máximo que uno pueda pagar, sino que sea una cuota que uno pueda tener un margen de maniobra por si aumenta mucho más que nuestro ingreso no aumenta o incluso baja. Y aquí hay un tema de una consideración respecto al plazo,
que es importante también. Los créditos tienen un plazo máximo de 30 años, si bien no es para todos, como ya vimos, los primeros es solamente para los de menores ingresos, pero siempre mi recomendación es que no endeudarse en este tipo de créditos hipotecarios a plazos tan largos como 30 años. Ustedes tengan en cuenta que en 30 años lo más probable es que nuestra familia cambie. Digamos, no hay ninguna familia, ya aunque uno tiene hijos, aunque siga con la misma pareja, los hijos por ahí se casan, se van, etc. Entonces, en esos 30 años, muy probablemente uno quiera vender la propiedad, cambiarse a otra, mudarse, y para eso tenemos que cancelar previamente el crédito hipotecario. Y cuando el plazo es tan largo, la amortización del crédito es muy baja al principio, por lo tanto la deuda casi no se achica. Entonces nos vamos a encontrar que si dentro de 10 años queremos vender esa propiedad, nos vamos a encontrar con que tenemos una deuda muy importante que no está licuada. Por lo tanto, lo mejor es tratar de achicar el plazo, no sacar más de 10, 15 años, para que la deuda se amortice más rápido, y en el momento que lo queramos cancelar, probablemente o ya lo hayamos, si nos queremos mudar, ya lo cancelamos al crédito, o bien lo precancelamos, pero nos va a quedar una deuda muchísimo más chica. Bueno, y esto es toda la exposición mía sobre este tema de los créditos casa propia. Como siempre, les agradezco que hayan participado de este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Nos vamos a encontrar en otros chats, en otras charlas para analizar otros temas de interés.